Y ahora sí podemos pasar al pasaje del Evangelio, que es el corazón de nuestras reflexiones. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, leemos: En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pues muy bien, esta hermosa página del Evangelio Lucano, vamos a encontrar aquí los elementos principales que nos permiten una mejor comprensión del texto. El Evangelio nos muestra cómo la humildad es la actitud correcta para acercarse a Dios en la oración. Ujú. Mientras el fariseo al frente dice: Señor, te pasaste conmigo, mira qué bueno me hiciste. Pues el otro dice: Señor, apiádate de mí, porque soy pecador. ¿Qué hay en el corazón de estos dos personajes? En la columna izquierda tenemos lo relativo al fariseo. Presume su condición de supuesto justo, se siente superior a los demás hombres y los desprecia porque no son como él. Ujú. Vemos el texto como dice acá: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, y tampoco soy como aquel publicano. Ujú. Más que orar, se siente agradecido por su condición privilegiada a nivel religioso. Se refugia en el templo de Jerusalén, donde unido a sus compañeros de secta, porque los fariseos constituyen una secta en Israel, se siente protegido y bendecido. No ve necesario cambiar su forma de vivir y cree que Dios lo tiene por santo. Ujú. Fíjense, los fariseos tenían esto. Se juntaban en grupitos, sobre todo en las noches, para meditar la palabra de Dios. Lo hacían porque pertenecían a ese pequeño grupo de personas que sabía leer y escribir. Sabemos por estudios de historia y sociólogos que en la Jerusalén, bueno, en el Israel de tiempos de Cristo, entre el 93 y 97% de la población no sabía leer ni escribir. Los fariseos pertenecían a ese poco 3 al 5% de personas que sabían leer y escribir. Y además, los fariseos tenían una ventaja extra. Sabían leer el hebreo de tiempos de los profetas. Podían leer directamente las escrituras en el idioma en que habían sido escritas siglos atrás. Mientras que la gente dependía de traducciones al arameo, porque era ya el idioma que comúnmente se hablaba, los fariseos tenían acceso al idioma hebreo, al idioma de los profetas, de un Isaías, de un Jeremías, de un Ezequiel. Ajá. Y con esos conocimientos tan profundos en el idioma y en la teología de los textos sagrados, podían ellos interpretar la escritura. La mayoría de la gente no podía hacerlo. Ellos tenían esta información privilegiada, estos recursos privilegiados para poder escrutar la Biblia. El problema es que ellos se creían justos. Por el hecho de este contacto constante con la escritura, creían que ya en automático la Biblia los santificaba. Y se ve en la actitud de desprecio hacia los demás
que este hombre, en lugar de orar, está presumiendo. Presume su condición como si fuera un logro personal. El segundo, o sea, el publicano, en cambio, consciente de su indigente moralidad, porque ha sido un pecador, ha trabajado, sabe él, a servicio del gobierno extranjero, que son los romanos, un gobierno opresor. Se reconoce pecador y necesitado de la misericordia de Dios. Ruega por su condición miserable. Ha sido un vendepatrias porque sirve a un gobierno extranjero. Ha sido un traidor de su pueblo. Ha sido también un hombre dispuesto, bueno, aparte de ser un ignorante de las escrituras, por no interesarse en las cosas sagradas, ha sido un hombre dispuesto a vender como esclavos a los morosos y deudores del imperio. Todos esos morosos y deudores son gente judía, son gente de su propio pueblo, pero por ganar ciertos beneficios, vende a sus coetáneos, a sus compatriotas, los vende como esclavos para recuperar dinero para el imperio. Esa es la vida que ha llevado, esa es la vida de un recaudador de impuestos. Entonces, consciente de todo lo que ha vivido este hombre, ahora se arrepiente, suplica el perdón y está dispuesto a cambiar su forma de vivir para no ofender más a Dios. Cuando termina su oración, se va a su casa porque se sabe indigno de estar en el templo. Se va a su espacio íntimo en medio del anonimato social. En cambio, los fariseos se mantienen en el templo porque saben que en el templo representan a los maestros de Israel. Por eso se refugian en el templo, como pongo aquí en el segundo cuadro del fariseo. Se refugia en el templo, rehuye de su casa, es farol de la calle, oscuridad de su casa. Este fariseo busca la aceptación social, busca la admiración de los demás, evita el espacio íntimo de su casa para presumir socialmente su estatus. En cambio, el otro sabe que en el templo no es nadie, sabe incluso que él casi profana el templo con su presencia porque ha sido un pecador. Y entonces se refugia en su casa. En su casa, al menos, goza de la presencia de sus familiares, pero socialmente es un anónimo. Por tanto, ahí vemos lo que hay en el corazón de cada uno y así entonces tenemos nuestras orientaciones para la vida. Al momento de orar, hemos de comenzar agradeciendo por todo lo que Dios nos da y por tenernos tanta misericordia que recibimos de manera inmerecida. ¿Quién puede decir, Dios me ha tratado como yo me merecía, con infinita bondad porque soy tan bueno que hasta la gente me hace reverencia? No, pues no. Esa no es una recta actitud, ¿verdad? Dios me ha mostrado misericordia aún antes de que yo me convierta, aún antes de que yo comprendiese que lo que muchas veces suelo hacer está mal. Y sin embargo, Dios me bendice con unos hijos maravillosos, con un buen trabajo, con una buena esposa o esposo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, Dios siempre se nos adelanta en la bondad. Aun cuando uno se olvide de Dios, Dios no se olvida de uno. Aun cuando a veces nos olvidamos de Dios, Él siempre está atento a nuestras necesidades. Decía Jesús, sean perfectos como su Padre Celestial que hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre buenos y malos.
porque Dios ama a todas sus criaturas con un corazón pleno, porque sabe que estamos hechos de fragilidad, conoce nuestra condición pecadora y frágil, sabe que de cualquier cosa nos rajamos, es decir, nos doblegamos, y sin embargo, Él se adelanta para bendecirnos. Por eso nunca nos hemos de comparar con los demás. Todos somos infinitamente amados por Dios, pero Él conoce la condición de cada uno. Él conoce la condición de cada uno. Conoce nuestra historia personal, nuestras inclinaciones, nuestras debilidades. Él sabe de antemano todos nuestros pecados, incluso los que aún no cometemos, y sin embargo viene a nuestro encuentro, porque su bondad trasciende nuestras propias barreras que creamos por nuestras faltas. Así entonces, reconociendo que no somos más que polvo enamorado de Él, busquémoslo con sincero corazón y con arrepentimiento por haberle fallado. Convencidos de su amor, vivamos felices. Ujú. La felicidad que pueda tener una persona, por tanto, no es resultado de si ha hecho bien las cosas o no, porque todos fallamos. Pero tenemos derecho a ser felices en la medida en que percibimos que Dios camina con nosotros. Cuando estamos convencidos de ese amor infinito de Dios que va más allá de nuestros pecados, que nos levanta de nuestras caídas, un Dios que no se la pasa recriminando lo que hemos hecho mal, como decimos, no nos canta en nuestra cara nuestros pecados, sino que comprendiendo nuestra condición de fragilidad, nos dice, levántate y sigue adelante. Ajá. Levántate y no peques más. Fíjense cómo Dios no nos dice, no te preocupes. Ujú. Solemos aquí en México usar mucho esa expresión. Oiga, disculpe porque hice esto con usted. No, no se preocupe, no. Eso sí le genera preocupación a la otra persona. Entonces, no puedes minimizar su preocupación. Basta conducir a la persona a creer más en la providencia de Dios. Decirle algo así como que de nuestros males Dios hace surgir bienes mayores. Esa es una mejor respuesta que decirle no se preocupe. Porque si le dices no se preocupe a alguien que hizo mal, puede volver a hacer mal sin darle importancia, porque tú le estás diciendo que eso no lo debe preocupar. Ujú. Tampoco es que la preocupación resuelva las cosas. En realidad, en la historia de la humanidad, la preocupación nunca ha resuelto nada. El chiste es en qué nos enfocamos cuando hacemos algo que sabemos que estuvo mal. Ujú. Debemos enfocarnos en la providencia de Dios que puede resolver lo que hicimos mal. Podemos enfocarnos en cómo Dios nos ayuda a aprender de nuestros errores para no volverlos a cometer. Podemos enfocarnos en cómo Dios nos educa en la humildad para pedir perdón a quienes hemos dañado por nuestras, no sé, puede ser incompetencias, por nuestras imprudencias, por nuestro afán de querer tener siempre la razón. Quizá dañamos a alguien o fuimos hirientes en nuestro lenguaje con alguien. Hay que saber pedir perdón y no pasa nada. El mundo no se desmorona porque pidas perdón. Al contrario, puedes hasta hacer que la gente te vea con mayor respeto por sentirte más humano. Ofrezco una disculpa a quien les he fallado. Les pido que me recuerden, me digan en el momento que sientan que estoy haciendo algo mal, díganmelo para que yo pueda ofrecer un mejor servicio a ustedes, a los demás, para que yo pueda tener también una mejor purificación de mi corazón ante Dios para quien trabajo, ¿no? Eso es precisamente una actitud humilde. Ajá. No pasa nada si pides perdón,
pero si no pides perdón, es muy probable que crezcas en soberbia.